¿Qué pasaría si les dijera que la fuerza militar más temida en la historia de la humanidad, un ejército que había conquistado todo desde China hasta Europa del Este, que había masacrado a millones y arrasado civilizaciones enteras, fue detenido no por suerte ni por intervención divina, sino por una estrategia calculada tan brillante que las academias militares todavía la estudian hoy? En 1260, en un lugar llamado Ain Jalut, en el actual Israel, ocurrió algo imposible. Un ejército de antiguos esclavos derrotó a la imparable horda mongola. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan. Ain Jalut no fue solo una batalla. Fue la culminación de un plan militar maestro que se había estado gestando durante décadas, una estrategia tan sofisticada que combinaba guerra psicológica, redes de inteligencia, tácticas militares revolucionarias y maniobras geopolíticas que provocarían la envidia de los estrategas modernos. Hoy vamos más allá de Ain Jalut. Descubrimos la auténtica estrategia mameluca que diezmó a la horda mongol. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu comprensión de la guerra medieval. Antes de profundizar en la estrategia, es necesario comprender lo que estaba en juego. No se trataba de una simple escaramuza medieval. Era una lucha entre civilización y aniquilación. Para 1260, los mongoles ya habían hecho lo impensable. Conquistaron el imperio corasmio, destruyeron el califato abasí, la dinastía islámica más poderosa que había perdurado durante 500 años, y saquearon Bagdad, una de las ciudades más grandes del mundo. Fuentes contemporáneas afirman que el río Tigris se tiñó de negro por la tinta de los libros arrojados y de rojo por la sangre de los eruditos. Más de 200.000 personas fueron masacradas en una sola semana. Pero los mongoles no habían terminado. Bajo el mando de Hulagu Khan, nieto del mismísimo Genghis Khan, avanzaban hacia el oeste. Siria había caído. Alepo fue incendiada. Damasco se rindió sin luchar. Los estados cruzados cristianos forjaban alianzas con los mongoles, viéndolos como posibles aliados contra el Islam. Europa observaba con nerviosismo, preguntándose si serían los siguientes. Los mamelucos de Egipto fueron la última potencia islámica en pie. Pero esto es lo fascinante. Los mamelucos eran antiguos esclavos. La mayoría de ellos habían sido comprados de niños en las estepas turcas, el Cáucaso y Asia Central. Irónicamente, algunos de las mismas regiones que los mongoles habían conquistado. Habían sido entrenados como una élite guerrera, y tras una serie de convulsiones políticas, habían tomado el poder en Egipto apenas unos años antes. ¿Qué estaba en juego entonces? Si los mamelucos perdían, los lugares más sagrados del Islam, la Meca, Medina y Jerusalén, caerían en manos de los mongoles. Todo el mundo mediterráneo estaría en peligro. Europa probablemente sería la siguiente. No se trataba solo de territorio. Se trataba de la supervivencia de civilizaciones, religiones y formas de vida enteras. Los mamelucos tenían que ganar. Pero, ¿cómo se derrota a un enemigo que nunca ha perdido? Para comprender la estrategia mameluca, primero hay que entender por qué los mongoles fueron tan terriblemente efectivos. Y créanme, una vez que vean su sistema, comprenderán por qué todos los demás perdían. Los mongoles no solo eran guerreros feroces, sino que representaban una innovación militar comparable a las legiones romanas o a la guerra combinada moderna. Analicemos sus ventajas. Todo soldado mongol era un arquero a caballo. No solo la caballería, sino también arqueros a caballo que disparaban con precisión a galope tendido. Podían recorrer entre 96 y 128 kilómetros al día, más del doble de lo que la mayoría de los ejércitos medievales podían manejar. Esto significaba que podían elegir cuándo y dónde luchar, aparecer donde menos se esperaba
y desaparecer antes de que se pudiera responder. Los arcos mongoles tenían un alcance de 300 a 350 metros y podían penetrar blindajes a corta distancia. Llevaban un mínimo de 60 flechas. Haz los cálculos. Una unidad mongol de 10.000 hombres podía disparar 600.000 flechas en los primeros minutos de batalla. Era como enfrentarse a una ametralladora medieval. Los mongoles perfeccionaron la retirada fingida. Simulaban huir. Desviaban a las fuerzas enemigas de sus posiciones. Se volvían y las masacraban. Utilizaban la guerra psicológica, sembrando el terror mediante masacres deliberadas que obligaban a las ciudades a rendirse sin luchar. Contaban con una red de inteligencia que ponía celosa a la CIA. Conocían las fortalezas, debilidades, divisiones políticas y capacidades militares de sus enemigos incluso antes de invadirlos. El ejército mongol se dividía en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. La comunicación se mantenía mediante banderas y mensajeros. Tenían una meritocracia. Los comandantes ascendían por habilidad, no por nacimiento. Incorporaban las tecnologías y tácticas de los pueblos conquistados, en constante evolución. Cada guerrero mongol viajaba con varios caballos, rotándolos para mantener la velocidad. Podían vivir de la tierra, beber leche de yegua y comer carne seca. No necesitaban líneas de abastecimiento como los ejércitos europeos o islámicos. Eran, en esencia, un ecosistema militar autosuficiente. Para 1260, los mongoles habían conquistado el mayor imperio terrestre contiguo de la historia de la humanidad. Habían derrotado a la dinastía Jin de China, una de las civilizaciones más pobladas y militarmente avanzadas de la Tierra. El Imperio Corasmio, un poderoso estado islámico con ejércitos masivos, Rus de Kiev, la potencia de Europa del Este. El Califato Abbasí, 500 años de civilización islámica, desaparecidos en semanas innumerables otros reinos, tribus e imperios. Sus generales, Subutai, Hebe y ahora Hulagu, eran considerados genios militares. Habían ganado batallas donde eran superados en número 3-1, incluso 5-1. Nunca, en 50 años de conquista, habían sufrido una derrota estratégica decisiva. Pero quizás su mayor arma era el miedo. Los mongoles se ganaron deliberadamente una reputación de absoluta crueldad. Si te rindieras de inmediato, podrías salvarte, aunque pagarías un alto tributo. Si te resistieras, masacrarían a todo ser viviente en tu ciudad. Construirían pirámides de cráneos como advertencia. Usarían a los civiles capturados como escudos humanos en el siguiente asedio. No se trataba de una crueldad insensata, sino de un acto deliberado. Cada ciudad que se rendía sin luchar ahorraba tiempo, bajas y recursos a los mongoles. Cada masacre obligaba a las 10 ciudades siguientes a rendirse. Era una guerra psicológica a escala civilizatoria. Entonces, ¿por qué todos los demás perdieron contra los mongoles? Porque lucharon contra ellos de la forma equivocada. Los caballeros europeos intentaron cargar contra ellos con armaduras pesadas, pero fueron demasiado lentos y fueron acorralados y fusilados hasta hacerse pedazos. Los ejércitos chinos intentaron sobrevivir tras los muros, pero los mongoles habían aprendido la guerra de asedio y simplemente los mataban de hambre o utilizaban ingenieros capturados. Los ejércitos islámicos intentaron igualar su movilidad, pero no eran tan hábiles en el tiro con arco montado o en la coordinación táctica. Los mongoles eran como jugar a un videojuego donde el enemigo tiene mejores unidades, mejor economía, mejor micro y mejor macro. No puedes vencerlos jugando su juego. Necesitas un enfoque completamente diferente. Y eso es exactamente lo que desarrollaron los mamelucos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los mamelucos no solo tuvieron suerte. Fueron diseñados específicamente, aunque al principio sin intención, como la contrapartida perfecta al sistema mongol.
Permítanme explicarles cómo. El sistema mameluco comenzó en el siglo IX, pero fue perfeccionado por la dinastía Ayubí en el siglo XIII. Así funcionaba. Los niños, generalmente de entre 10 y 15 años, eran comprados en mercados de esclavos. Provenían de tribus turcas de Asia Central, circasianos del Cáucaso y otros grupos de las estepas euroasiáticas, las mismas regiones de donde surgieron los mongoles. No eran esclavos escogidos al azar, eran seleccionados específicamente por su potencial físico, inteligencia y cultura guerrera. Estos niños fueron llevados a El Cairo e ingresados en escuelas militares llamadas Tabakat. Y esto es crucial. Fueron aislados de la sociedad egipcia. Vivían juntos, entrenaban juntos, comían juntos. Se les enseñó árabe, se convirtieron al Islam y se les adoctrinó en una hermandad guerrera que se volvió más fuerte que los lazos de sangre. El programa de entrenamiento mameluco fue quizás el sistema de educación militar más intensivo del mundo medieval. Desde el 1100 amanecer, practicaban el combate a caballo. No solo montaban, sino también maniobras de combate, tiro con arco a caballo, esgrima a caballo, uso de lanzas y formación al galope. Entrenaban con diversos tipos de caballos y aprendieron a cambiar de montura rápidamente en batalla. Los mamelucos practicaban el arco compuesto de forma similar a los mongoles, pero añadieron algo extra. Se entrenaban extensamente en tiro con arco, tanto a caballo como a pie. Las fuentes describen a los mamelucos disparando a dianas mientras cabalgaban a toda velocidad, disparando hacia atrás por encima del hombro y acertando constantemente a más de 200 metros. A diferencia de los mongoles, que preferían el combate a distancia, los mamelucos recibían un entrenamiento exhaustivo en el combate cuerpo a cuerpo, con espadas, mazas, hachas y lanzas. Se les enseñaba a luchar en formación e individualmente, a caballo y a pie. Lucha, carreras, natación, gimnasia. Los mamelucos eran atletas antes que soldados. Necesitaban la resistencia para luchar durante horas con armadura, la fuerza para controlar a sus caballos en combate cuerpo a cuerpo, la agilidad para esquivar y golpear. Estudiaron historia militar, aprendieron geografía y estudiaron las tácticas de diversos enemigos. No eran solo soldados, estaban entrenados para pensar estratégicamente. Este entrenamiento duraba entre 7 y 10 años. Para cuando un mameluco estaba listo para el combate, tenía poco más de 20 años, estaba en su mejor forma física y había pasado más de una década entrenando militarmente a diario. Para poner esto en perspectiva, un caballero medieval europeo podía entrenar desde la infancia, pero no con esta intensidad ni sistematización. Un guerrero mongol aprendía en campaña, con la experiencia. Pero un mameluco era producto de la primera academia militar profesional del mundo. Pero el entrenamiento no era solo físico. El sistema mameluco creó algo psicológicamente poderoso, una hermandad guerrera que trascendía la etnia, la familia o la nacionalidad. Estos jóvenes entraron juntos en la esclavitud, sufrieron juntos el entrenamiento, se convirtieron al Islam juntos y fueron liberados juntos al completar su formación. Sus compañeros mamelucos eran su única familia. Esto creó una lealtad y una cohesión de unidad casi imposibles de romper. Cuando un regimiento mameluco entraba en batalla, no solo cumplía órdenes, sino que luchaba por sus hermanos. Morían antes de retirarse y dejar atrás a un camarada. Este factor psicológico resultaría crucial. Para 1250, los mamelucos se habían vuelto tan poderosos que derrocaron a sus amos ayubíes y establecieron su propio sultanato en Egipto y Siria. Es extraordinario. Toda una clase militar de antiguos esclavos tomó el control de una de las regiones más ricas del mundo medieval. Su primer sultán, Aybak, estableció un patrón. Los sultanes mamelucos eran elegidos en función de su destreza militar
y perspicacia política, no de su herencia. Esto creó un sistema meritocrático donde los más fuertes e inteligentes ascendían al liderazgo. Si bien esto condujo a la inestabilidad política y a frecuentes golpes de Estado, también significó que el liderazgo mameluco se ponía a prueba y se perfeccionaba constantemente. Para 1260, cuando los mongoles amenazaron, el sultán mameluco era Qutuz, refugiado de una región de Asia Central conquistada por los mongoles. Conocía personalmente al enemigo, y su general más capaz era Baybars, un astuto estratega que más tarde se convertiría en sultán. Los mamelucos controlaban Egipto, y Egipto era literalmente una mina de oro. Las inundaciones anuales del Nilo convertían a Egipto en el granero del Mediterráneo. Las rutas comerciales a través de Alejandría y el Mar Rojo aportaban una enorme riqueza. Los mamelucos podían permitirse el costoso sistema de entrenamiento, mantener un gran ejército profesional permanente y equipar a sus fuerzas con las mejores armas y armaduras disponibles. También controlaron Siria recientemente, tras la caída de los ayubíes, lo que les proporcionó profundidad estratégica y control sobre más rutas comerciales. Cuando los mongoles invadieron Siria, amenazaron directamente los intereses económicos mamelucos. Ahora comparemos mongoles versus mamelucos. Los mongoles tenían ventaja en movilidad estratégica, cubrían grandes distancias. Pero los mamelucos eran igual de hábiles en el combate táctico montado, aproximadamente iguales. Ambos usaban arcos compuestos y habían entrenado intensamente desde la infancia. Ventaja de los mamelucos. Se entrenaban extensamente en combate cuerpo a cuerpo. Los mongoles preferían evitarlo. Los mongoles tenían una disciplina excelente gracias a su sistema decimal. Los mamelucos tenían una cohesión unitaria fanática gracias a su hermandad. Los mongoles contaban con comandantes de campaña experimentados. Los mamelucos contaban con líderes militares con formación profesional, que entendían la estrategia y la táctica tanto teórica como prácticamente. Los mongoles tenían ventaja en las campañas largas, pero en una campaña concentrada en Siria-Egipto, los mamelucos contaban con ventajas de suministro local. Los mongoles luchaban por el imperio y el botín. Los mamelucos luchaban por la supervivencia, su territorio, su religión, toda su sociedad. Los mamelucos no eran un simple ejército medieval. Eran un sistema militar diseñado específicamente que, para 1260, se había convertido en la única fuerza capaz de igualar a los mongoles. Pero tener la capacidad no bastaba. Necesitaban una estrategia, y ahí es donde comienza la verdadera genialidad. Pero esto es lo que la mayoría de los historiadores pasan por alto. La batalla de Ain Jalut no comenzó en el campo de batalla. Empezó meses antes, en la sombra, con una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas del período medieval. Los mamelucos contaban con algo que los mongoles subestimaron: una extensa red de inteligencia en toda Siria y en los territorios controlados por los mongoles. Recordemos que muchos mamelucos provenían de regiones conquistadas por los mongoles. Poseían habilidades lingüísticas, conocimiento cultural y, a veces, incluso vínculos familiares en territorios mongoles. Agentes mamelucos se infiltraron en campamentos mongoles, sobornaron a exploradores mongoles y establecieron contacto con poblaciones locales en Siria que resentían el dominio mongol. Recopilaron información crucial: el tamaño exacto de la fuerza de invasión de Hulagu, la disposición de las unidades mongolas en Siria, la ubicación de los depósitos de suministros y guarniciones, política interna, dentro de la estructura de mando mongol, rutas preferidas por los mongoles para desplazarse. Pero lo más importante es que descubrieron una vulnerabilidad crítica. Hulagu había retirado la mayor parte de su ejército a Persia. En 1259, el gran Khan Monke
murió en China. Esto desencadenó una crisis sucesoria que desgarraría el imperio mongol. Hulagu, como posible pretendiente y figura política importante, necesitaba asegurar su posición. Retiró el grueso de sus fuerzas, posiblemente el 80% de su ejército, a Persia, dejando solo unos 20.000 hombres al mando del general Kitbuka para mantener Siria y, posiblemente, incursionar en Egipto. La inteligencia mameluca descubrió esto a través de múltiples fuentes. Descubrieron que la fuerza de Kitbuka, aunque aún formidable, estaba aislada. Los refuerzos tardarían semanas o meses en llegar. Esta era la oportunidad. Pero el sultán Qutuz se enfrentaba a un problema. Su ejército necesitaba atravesar territorio cruzado para alcanzar a los mongoles. Los estados cruzados, el reino de Jerusalén, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli, eran técnicamente neutrales, pero algunos habían forjado alianzas con los mongoles. Aquí es donde Qutuz ejecutó una jugada maestra diplomática. Envió emisarios a los cruzados con un mensaje sencillo: marchamos por su territorio para luchar contra los mongoles. Pueden dejarnos pasar pacíficamente o los destruiremos primero, y luego lucharemos contra los mongoles de todos modos. Elijan con cuidado. Fue una apuesta calculada. Los cruzados eran débiles, estaban fragmentados y, francamente, temerosos de ambos bandos. Optaron por la neutralidad, permitiendo al ejército mameluco pasar con seguridad por sus territorios. A los mongoles, prometiéndoles perdón si cambiaban de bando y proporcionándoles información. Algunos lo hicieron. Esto creó una red de informantes y posibles aliados en la retaguardia de Kitbuka. Los mamelucos también se involucraron en una guerra psicológica. Difundieron rumores de que su ejército era mayor de lo que realmente era. Difundieron historias sobre la destreza militar y la rectitud religiosa de los mamelucos, presentando el conflicto como un enfrentamiento entre el Islam y el paganismo, aunque Kitbuka era en realidad cristiano nestoriano, lo cual complicó las cosas. También aprendieron de las tácticas mongolas. Enviaron grupos de asalto por delante del ejército principal para sembrar el miedo, perturbar la logística mongola y obtener más información. Estas incursiones obligaron a Kitbuka a dispersar sus fuerzas para proteger múltiples rutas y ciudades, fragmentando su concentración. En julio de 1260, cuando el ejército mameluco salió de El Cairo, tenían información precisa sobre las posiciones, el número y las capacidades del enemigo, una comprensión clara de la situación geopolítica y las vulnerabilidades de los mongoles, paso seguro a través de territorio potencialmente hostil, redes de inteligencia que proporcionan actualizaciones en tiempo real, una campaña psicológica que ya había comenzado a socavar la confianza de los mongoles. No se trataba de dos ejércitos que se enfrentaban por casualidad. Se trataba de una campaña militar cuidadosamente orquestada, basada en inteligencia y planificación superiores. La batalla aún no había comenzado, pero los mamelucos ya habían obtenido ventajas significativas. Y, ahora, necesitaban unirlo todo en la pelea real. El 3 de septiembre de 1260, cerca de un manantial llamado Ain Jalut, manantial de Goliat, en el valle de Jezreel, los ejércitos mameluco y mongol finalmente se encontraron. Pero este no fue un encuentro casual. Todo lo que sucedió después estaba calculado. Primero, hablemos del lugar donde lucharon. Los mamelucos no se aventuraron sin más en el territorio mongol. Eligieron este campo de batalla deliberadamente. El valle de Jezreel era relativamente abierto, lo cual era la preferencia de los mongoles para sus tácticas de tiro con arco a caballo. Si los mamelucos se hubieran negado a luchar allí, habrían parecido cobardes, y los mongoles simplemente podrían adentrarse más en territorio mameluco.
Así que los mamelucos aceptaron la batalla en un terreno que parecía favorecer a los mongoles. Pero aquí está la peculiaridad. El valle tenía colinas y bosques en los bordes. Esto permitía a los mamelucos ocultar tropas, algo que usarían con brillantez. El manantial en sí mismo era de importancia estratégica. El control de las fuentes de agua en el clima de Oriente Medio era crucial. Al situar sus fuerzas cerca de Ain Jalut, los mamelucos podían controlar este recurso. El sultán Qutuz no comandaba directamente la fase inicial. Ese honor recaía en Baibars, su general más hábil. Baibars comenzó con una táctica sacada directamente del manual mongol: la retirada fingida. Baibars lideraba la vanguardia del ejército mameluco, probablemente unos 3.000–4.000 hombres de caballería, en una posición avanzada. Cuando los exploradores de Kitbuka informaron de esto, el general mongol vio lo que parecía una oportunidad. Una fuerza mameluca más pequeña, aislada, podría ser destruida antes de que llegara el ejército principal. Los mongoles atacaron con sus tácticas habituales: arqueros a caballo, movimientos rápidos, intentando rodear y destruir al enemigo con fuego a distancia. Y las fuerzas de Baibars hicieron exactamente lo que los mongoles esperaban: comenzaron a retirarse. Pero esto no era pánico. Era una retirada controlada. Baibars mantuvo cohesionadas a sus fuerzas, manteniendo la formación, obligando a los mongoles a luchar por cada metro de terreno. Los estaba atrayendo. A medida que los mongoles los perseguían, su desorden se fue haciendo cada vez mayor. Algunas unidades avanzaban más rápido que otras, abriendo brechas en su formación al concentrarse en la persecución. Se alejaban de sus elementos de apoyo y se adentraban en el valle. Entonces, Qutuz hizo saltar la trampa. El grueso del ejército mameluco, oculto en las colinas y bosques que rodeaban el valle, cargó. De repente, los mongoles se encontraron no persiguiendo a un enemigo derrotado, sino rodeados por nuevas fuerzas por múltiples flancos. Esto es crucial. Los mamelucos no solo superaban ligeramente en número a los mongoles. Habían concentrado una fuerza de 20.000 a 25.000 hombres contra la fuerza de Kitbuka, de aproximadamente 20.000. Pero mediante la retirada simulada y la emboscada, habían atrapado a una parte significativa del ejército mongol desordenada y aislada. Ahora, el entrenamiento mameluco demostraba su verdadero valor. Una vez que los ejércitos se acercaban, la batalla se convertía en una brutal refriega, y aquí era donde los mamelucos destacaban. Los ejércitos mongoles eran devastadores a distancia y en persecución, pero no estaban equipados ni entrenados para el combate cuerpo a cuerpo sostenido contra la caballería fuertemente blindada. Los guerreros mamelucos llevaban más armadura que los mongoles, portaban armas más pesadas y se habían entrenado durante años específicamente en el combate cuerpo a caballo. La lucha fue desesperada y sangrienta. La disciplina mongola se mantuvo. Estos eran soldados profesionales que habían ganado docenas de batallas. Intentaron romper el contacto y reorganizarse, aprovechando su movilidad para escapar de la trampa. Pero los mamelucos no los iban a dejar. La vanguardia de Baibars, ahora reagrupada, bloqueó las rutas de retirada. Unidades mamelucas de refuerzo se incorporaron al combate, manteniendo la presión. La batalla se convirtió en un combate durísimo y aterrador, donde el entrenamiento superior de los mamelucos en combate cuerpo a cuerpo y su equipo más pesado les dieron la ventaja. El general Kitbuka, en su haber, luchó con brillantez. Intentó en repetidas ocasiones romper las líneas mamelucas para crear espacio para el trabajo de sus arqueros montados. Fuentes contemporáneas lo describen luchando personalmente en el fragor de la batalla. Pero estaba perdiendo. El ejército mongol estaba siendo aplastado. Las bajas aumentaban. Las unidades estaban siendo aisladas y destruidas.
En algún momento, las fuentes discrepan sobre cuándo exactamente. Kitvukha se dio cuenta de que la batalla estaba perdida, pero no se retiró. Ya sea por orgullo, deber o por una evaluación táctica de que la retirada se convertiría en una masacre, luchó hasta el final. Kitvukha finalmente murió en el combate, probablemente rodeado y superado. Con su muerte, la resistencia mongol se derrumbó. Quienes pudieron huir lo hicieron. Quienes no pudieron fueron aniquilados. Pero aquí es donde la estrategia mameluca realmente brilló. No solo ganaron la batalla, sino que destruyeron al ejército mongol como fuerza de combate. Fuerzas de persecución organizadas persiguieron a los mongoles que huían durante kilómetros. ¿Recuerdan aquella red de inteligencia? Las fuerzas mamelucas sabían dónde estaban las guarniciones y los depósitos de suministros mongoles. Persiguieron sistemáticamente a los supervivientes y eliminaron la presencia mongola en Siria. En cuestión de semanas, las ciudades que se habían rendido a los mongoles se rebelaron o fueron liberadas. Damasco, Alepo y otras ciudades sirias volvieron a estar bajo control mameluco. La invasión mongola del Levante fue revertida por completo. Analicemos por qué la estrategia mameluca tuvo éxito donde todos los demás fracasaron. Sabían exactamente a qué se enfrentaban. Aprovecharon la ventana cuando las fuerzas mongoles se dividieron y utilizaron el conocimiento del terreno para preparar la emboscada. Utilizaron una táctica mongola, la retirada fingida, contra los propios mongoles. Conocían a su enemigo lo suficientemente bien como para predecir y aprovechar su comportamiento. En lugar de intentar igualar la movilidad y el tiro con arco de los mongoles, forzaron una batalla cuerpo a cuerpo, donde sus ventajas en entrenamiento y equipamiento importaban. Al optar por luchar en lugar de retirarse a Egipto, utilizando tácticas agresivas, tomaron la iniciativa y obligaron a los mongoles a reaccionar ante ellos. El sultán Qutuz y el general Baibars coordinaron a la perfección. No hubo confusión ni órdenes contradictorias. La emboscada requería una sincronización precisa, y la cumplieron. Los mamelucos luchaban por sobrevivir. Todos los soldados sabían que la derrota significaba el fin de su sociedad. Los mongoles, mientras tanto, luchaban lejos de casa, por un general que se encontraba algo aislado del ejército principal. Las consecuencias inmediatas fueron igualmente estratégicas. El sultán Qutuz no se dudó en la victoria. De inmediato, se dispuso a consolidar el control sobre Siria, fortificar posiciones y prepararse para un posible contraataque mongol. Irónicamente, el propio Qutuz sería asesinado poco después por Baibars en un golpe político. Pero esa es otra historia. Lo importante es que Baibars, quien se convirtió en el nuevo sultán, continuó con la visión estratégica. Porque esto es lo crucial. Ain Jalut no fue el final del conflicto mameluco-mongol. Fue el comienzo de una larga campaña estratégica que duraría décadas. Los mongoles intentaron reconquistar Siria en múltiples ocasiones, y en cada ocasión los mamelucos los detuvieron. ¿Cómo? Aplicando los mismos principios estratégicos. Profundidad defensiva. Siria fortificada como zona de amortiguación. Construyó o reparó castillos y fortificaciones, redes de inteligencia. Continuó manteniendo espías e informantes en territorio mongol. Maniobras diplomáticas, hizo alianzas con varias facciones mongolas durante sus guerras civiles y las enfrentó entre sí. Guerra económica. Las rutas comerciales controladas negaron a los mongoles los beneficios económicos de controlar el Levante. Innovación militar. Continuó desarrollando tácticas y entrenamiento para contrarrestar los métodos mongoles. Los mamelucos libraron múltiples campañas contra las invasiones mongolas en 1281, 1299, 1303 y en otros periodos. En cada ocasión, defendieron con éxito su territorio.
Ain Jalut fue la primera victoria, pero fue la constancia de su enfoque estratégico lo que realmente derrotó la amenaza mongola. Pero aún no hemos respondido por completo a la pregunta central: ¿cuál fue la verdadera estrategia mameluca que diezmó a la horda mongola? Porque no se trataba solo de tácticas de campo de batalla ni de trabajo de inteligencia. Era algo más profundo, un enfoque sistémico de la guerra que abordaba todas las dimensiones del conflicto. El sistema mameluco en sí mismo era un arma estratégica. Piénsenlo. Crearon una aristocracia militar autoperpetuada y dedicada por completo a la guerra. A diferencia del feudalismo europeo, donde los caballeros tenían propiedades que administrar y consideraciones políticas que podían entrar en conflicto con las necesidades militares, los mamelucos eran soldados profesionales a tiempo completo. Todo su estatus social, riqueza y poder provenían del éxito militar. Esto creó un enfoque institucional en la excelencia militar sin igual. Cuando surgió la amenaza mongola, los mamelucos no necesitaron reclutar campesinos ni negociar con los señores feudales. Contaban con un ejército profesional permanente, listo para desplegarse de inmediato. Esta capacidad de respuesta fue crucial. Además, dado que los sultanes mamelucos ascendían gracias a sus méritos militares, comprendían la guerra a un nivel práctico. Qutuz y Baybars no eran comandantes de salón, sino guerreros experimentados que se habían abierto camino hasta el liderazgo. Sus decisiones estratégicas se basaban en evaluaciones realistas de lo que era realmente posible en el campo de batalla. Los mamelucos comprendieron que derrotar a los mongoles militarmente no era suficiente. Necesitaban hacer que fuera económicamente irracional para los mongoles continuar atacando. La riqueza de Egipto provenía de la agricultura y el comercio. Los mamelucos protegieron ambos con crueldad. Mantuvieron el control de las rutas comerciales del Mar Rojo. Grabaron el comercio mediterráneo a través de Alejandría y aseguraron la productividad agrícola del Nilo. Esto les proporcionó los recursos para mantener su sistema militar indefinidamente. Pero también negaron estos recursos a los mongoles. Cuando recuperaron las ciudades sirias, las fortificaron considerablemente, encareciendo las futuras conquistas. Destruyeron los depósitos de suministros y la infraestructura que los mongoles podrían usar. Hicieron que cada kilómetro de territorio que los mongoles conquistaron costara más de lo que valía. El imperio mongol se construyó extrayendo riquezas de los territorios conquistados, pero defender Siria de la tenaz resistencia mameluca era un pozo sin fondo. Finalmente, el Ilkhanato, el estado mongol en Persia, tuvo que lidiar con esta realidad económica. Luchar contra los mamelucos costaba más de lo que la victoria suponía. Los mamelucos utilizaron la religión y la ideología como armas brillantes en su conflicto con los mongoles. Se posicionaron como defensores del Islam. Tras la caída de Bagdad y la muerte del último califa abasí, los mamelucos instalaron un califa abasí títere en el Cairo. Esto les otorgó legitimidad religiosa y les permitió afirmar que libraban una guerra santa contra los invasores paganos, aunque algunos mongoles, como Kitbuka, eran cristianos. Esto tuvo varios efectos. Los musulmanes de todo el mundo islámico consideraban a los mamelucos héroes que defendían la fe. Esto atrajo voluntarios, fondos y apoyo político. Los soldados mamelucos creían que luchaban por un propósito superior. Esto los hacía estar dispuestos a sufrir bajas y a luchar con una desesperación que los ejércitos puramente mercenarios no podían igualar. Presionó a los aliados y súbditos musulmanes mongoles. El Ilkhanato controlaba muchos territorios musulmanes, y la estructura religiosa de los mamelucos dificultó el gobierno de estas zonas para los mongoles. Cuando los mamelucos liberaban ciudades sirias, la población solía recibirlos como liberadores. Esto les proporcionaba información local, apoyo logístico y mano de obra,
a la que los mongoles no tenían acceso. Los mongoles, mientras tanto, luchaban con esto. Eran tolerantes religiosamente por política, lo cual era progresista, pero les impedía contrarrestar eficazmente la narrativa religiosa de los mamelucos. Carecían de la misma cohesión ideológica. Quizás el aspecto más subestimado de la estrategia mameluca fue su voluntad de jugar a largo plazo. Tras Ain Jalut, podrían haber intentado invadir territorio mongol para liberar las tierras islámicas que los mongoles habían conquistado, pero no lo hicieron. Reconocieron que eso significaría extender excesivamente sus fuerzas y aprovechar las fortalezas mongolas, defender su propio territorio con vías de comunicación interiores. En cambio, se centraron en la defensa y la consolidación. Siria, fuertemente fortificada, aumentó su fuerza militar, esperó a que los mongoles atacaran y luego los derrotó en detalle. Utilizaron cada victoria para fortalecer aún más su posición. Esta paciencia estratégica era psicológicamente difícil. Existía presión política para vengarlo de Bagdad y recuperar los territorios perdidos, pero los líderes mamelucos comprendían que el tiempo los favorecía. Con cada año que resistían, el imperio mongol se fragmentaba aún más. Las crisis sucesorias, las guerras civiles y la fragmentación del mundo mongol favorecieron a los mamelucos. A principios del siglo XIV, la amenaza mongol se había disipado en gran medida, no porque los mamelucos destruyeran el imperio mongol, sino porque negaron el éxito a los mongoles hasta que factores internos hicieron el trabajo por ellos. Los mamelucos no se limitaron a copiar una fórmula ganadora, sino que adaptaron continuamente sus estrategias. Tras Ain Jalut, estudiaron qué funcionaba y qué no. Mejoraron sus redes de inteligencia. Refinaron sus tácticas basándose en las batallas posteriores. Adoptaron tecnologías como las armas de pólvora antes que muchas sociedades medievales. Cuando los mongoles se adaptaron, por ejemplo, probando diferentes rutas o tácticas de invasión, los mamelucos respondieron adaptándose. Esto creó una carrera armamentística evolutiva donde la mejora continua era necesaria para la supervivencia. El sistema de entrenamiento mameluco fue clave para ello. Gracias a que educaban formalmente a sus soldados, podían codificar las lecciones aprendidas y transmitirlas a la siguiente generación. El conocimiento militar se acumuló y mejoró con el tiempo. Los mamelucos eran expertos en explotar las divisiones entre sus enemigos. Tras la muerte de Möngke, el imperio mongol se fragmentó en varios kanatos: la dinastía Yuan en China, la Horda de Oro en Rusia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y el Ilkhanato en Persia. Estos kanatos se enfrentaron frecuentemente entre sí. Los mamelucos forjaron alianzas con la Horda de Oro contra el Ilkhanato. Esto obligó a este a luchar en múltiples frentes, lo que redujo los recursos que podían destinar a la invasión de Siria. También manipularon la política de los cruzados, a veces combatiéndolos, a veces aliándose con ellos, siempre trabajando para evitar una alianza unida entre mongoles y cruzados que habría sido devastadora. Esta dimensión diplomática de la estrategia, que utiliza la política y las alianzas para dar forma al entorno estratégico, fue tan importante como las tácticas en el campo de batalla. Aquí está la idea clave. La estrategia mameluca no consistía solo en tácticas militares. Era un sistema integrado que abordaba militar, ejército profesional permanente con entrenamiento superior económico, control de recursos y negación a los enemigos político, un gobierno estable, suficientemente, con un liderazgo militar meritocrático, ideológico, legitimidad y motivación religiosa, inteligencia, amplias redes de espionaje y recopilación de información, diplomático, construcción de alianzas y división del enemigo estratégico, planificación a largo plazo y paciencia. Cada dimensión reforzaba a las demás.
El éxito militar financiaba la prosperidad económica. La prosperidad económica sustentaba el gasto militar. La legitimidad religiosa motivaba a los soldados y conseguía aliados. La inteligencia informaba la estrategia. La diplomacia reducía la fuerza del enemigo. Este enfoque sistémico explica por qué los mamelucos triunfaron donde otros fracasaron. Todos los demás intentaron derrotar a los mongoles militarmente. Los mamelucos construyeron un sistema completo, diseñado para sobrevivir y superarlos en maniobras. Ahora bien, ampliemos la perspectiva y entendamos lo que realmente ocurrió en Ain Jalut y en las décadas que siguieron. La narrativa popular dice que Ain Jalut fue una batalla afortunada en la que los mamelucos lograron ganar, deteniendo a los mongoles mediante una combinación de la sobreextensión mongola y el coraje mameluco. La realidad es mucho más impresionante. Ain Jalut fue la culminación de décadas de desarrollo estratégico que crearon el único sistema militar capaz de igualar a los mongoles, combinado con un brillante plan de campaña que explotó una estrecha ventana de oportunidad, ejecutado por soldados profesionales que habían entrenado toda su vida exactamente para este tipo de guerra. Esto no fue suerte, fue una reunión preparatoria. Ain Jalut marcó la primera vez que los mongoles sufrieron una derrota decisiva que no pudieron revertir. Pero, aún más importante, demostró algo crucial. Los mongoles podían ser derrotados. El impacto psicológico es innegable. Durante 50 años, la reputación de invencibilidad de los mongoles había sido su mayor arma. Las ciudades se rindieron sin luchar. Los enemigos huyeron ante ellos. Los aliados se traicionaron mutuamente para evitar la ira mongola. Tras Ain Jalut, esa aura se rompió. Los mongoles se rebelaron poderosos pero no sobrenaturales, hábiles pero no invencibles. Esto cambió por completo el cálculo estratégico en el mundo islámico y más allá. La victoria mameluca tuvo repercusiones en todo el mundo medieval. Mundo islámico. El sultanato mameluco se convirtió en la potencia dominante del mundo islámico durante los siguientes 250 años. El Cairo sustituyó a Bagdad como centro cultural y político del Islam. La civilización islámica, que había estado al borde de la destrucción, sobrevivió y finalmente floreció de nuevo. Imperio mongol. El fracaso en Siria contribuyó a la fragmentación del imperio mongol. Los diferentes canatos se centraron cada vez más en sus propias regiones en lugar de en una expansión unificada. El sueño de un imperio mongol que abarcara el mundo murió en el desierto sirio. Europa. Los mongoles nunca volvieron a amenazar seriamente a Europa, tras desviar su atención de la expansión occidental. Si bien ya habían sido detenidos en Europa del Este en la batalla de Mohi y otros enfrentamientos, la derrota de Ain Jalut eliminó cualquier posibilidad de un nuevo avance hacia el oeste. La civilización europea se desarrolló sin la amenaza existencial de los mongoles. Rutas comerciales. Con Siria bajo control mameluco, las rutas comerciales entre Europa y Asia permanecieron parcialmente en manos musulmanas. Esto eventualmente impulsaría la exploración europea en busca de rutas alternativas, lo que dio origen a la era de la exploración y a la circunnavegación de África. Innovación militar. El éxito mameluco influyó en el pensamiento militar de las civilizaciones medievales. La idea de ejércitos profesionales permanentes, entrenados desde la juventud, se generalizó. La integración de diferentes estilos de combate, arquería y cuerpo a cuerpo, caballería e infantería, fue estudiada y copiada. ¿Qué hubiera pasado si hubieran perdido? Consideremos la situación contrafactual. ¿Qué habría pasado si los mamelucos hubieran perdido en Ain Jalut? Los mongoles habrían conquistado Egipto, la región más rica del sur del Mediterráneo. La Meca y Medina habrían caído. Jerusalén habría permanecido bajo el control de los cruzados.
aliados de los mongoles, o habría sido conquistada directamente. El golpe psicológico para el mundo islámico habría sido devastador. Ninguna potencia musulmana importante habría podido resistir. Los mongoles podrían haber penetrado en el norte de África, incluso amenazando a Europa desde el sur. El patrimonio cultural e intelectual preservado en el Egipto mameluco, bibliotecas, eruditos y tradiciones arquitectónicas, podría haberse perdido, como ocurrió en Bagdad. La historia global sería radicalmente diferente. La Edad de Oro islámica habría terminado definitivamente en lugar de transformarse en nuevas formas. El equilibrio de poder entre civilizaciones habría cambiado drásticamente. La verdadera victoria. Pero los mamelucos no solo ganaron una batalla, sino que construyeron un sistema que perduraba en el tiempo. Y ese es el verdadero clímax de esta historia. La verdadera estrategia mameluca no fue la brillantez táctica en Ain Jalut, aunque ésta fuera impresionante. Fue la creación de un marco institucional que pudiera generar excelencia militar de manera consistente a lo largo de las generaciones, mantener la prosperidad económica para financiar ese sistema militar, mantener la coherencia política a pesar de las luchas internas de poder, adaptarse a las amenazas y circunstancias cambiantes. Juega el juego largo estratégicamente. Este sistema sobrevivió durante más de 250 años, derrotando no solo a los mongoles, sino también numerosas invasiones de los cruzados, rebeliones internas y otras amenazas. El sultanato mameluco no cayó ante el Imperio otomano hasta 1517, e incluso entonces, los otomanos asimilaron muchas instituciones y prácticas mamelucas. La victoria en Ain Jalut fue espectacular. Pero el verdadero triunfo fue construir algo que perduró siglos. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué es importante la estrategia mameluca 750 años después? Al principio, los mongoles contaban con mejores tácticas. Habían convertido el tiro con arco a caballo en un arte. Perfeccionaron la retirada fingida. Crearon un sistema de comunicación y organización que les otorgaba ventajas de coordinación. Pero las tácticas se pueden copiar. Los mamelucos aprendieron las tácticas mongolas y las incorporaron a su propia doctrina. Lo que los mongoles carecían y lo que sí tenían los mamelucos era un enfoque sistémico. Los mamelucos construyeron instituciones que perduraban tras líderes individuales, que transmitían conocimientos de generación en generación y que mantenían la excelencia militar a lo largo del tiempo. Esto es cierto en cualquier ámbito competitivo. Las tácticas son importantes, pero los sistemas son decisivos. Construye un sistema que genere excelencia de forma constante y superarás a los competidores que se basan en la brillantez individual o en ventajas temporales. Los mamelucos estudiaban a los mongoles obsesivamente. Comprendían sus fortalezas y debilidades. Recopilaban información constantemente. No luchaban según cómo deseaban que fuera la guerra. Luchaban basándose en la realidad. Muchos de los antiguos enemigos de los mongoles tenían ideas preconcebidas sobre cómo debía funcionar la guerra e intentaron imponerlas en el campo de batalla. Los caballeros europeos cargaban porque eso era lo que hacían los caballeros, incluso cuando era tácticamente suicida. Los ejércitos chinos se basaban en estrategias que habían funcionado contra invasores nómadas anteriores, incluso cuando los mongoles eran fundamentalmente diferentes. Los mamelucos eran flexibles, adaptaban su enfoque a la amenaza específica. Esto requería humildad, admitir que los métodos tradicionales podrían no funcionar, y rigor intelectual, comprender realmente al enemigo en lugar de estereotiparlo. Los mamelucos no intentaron ser mejores mongoles, no intentaron superar en movilidad al ejército más ágil de la historia, ni en arquería a los mejores arqueros a caballo del mundo. En lugar de ello,
Identificaron áreas en las que tenían ventajas: combate cuerpo a cuerpo, caballería pesada, lucha en terreno conocido con apoyo local, y forzaron el conflicto en esas áreas. Esta es una estrategia fundamental. No luches según las reglas del enemigo. Reestructura el conflicto para favorecer tus capacidades. Ain Jalut fue una impresionante victoria táctica, pero los mamelucos ganaron la guerra mediante la estrategia, no la táctica. Eligieron cuándo luchar, cuando las fuerzas mongolas estaban divididas. Eligieron dónde luchar, el terreno que les convenía. Modificaron el entorno político, intimidando a los cruzados para que se mantuvieran neutrales. Mantuvieron su poderío económico para sostener un conflicto prolongado. Utilizaron la ideología para motivar a sus fuerzas y obtener apoyo local. La brillantez táctica, sin coherencia estratégica, conduce a victorias vacías. Los mongoles obtuvieron docenas de brillantes victorias tácticas en sus conquistas, pero la única derrota estratégica de la que no pudieron recuperarse, Ain Jalut, y la campaña posterior, truncó su expansión para siempre. El sultán Qutuz fue asesinado poco después de Ain Jalut, pero el sistema mameluco perduró. Baibars se convirtió en sultán y continuó con el enfoque estratégico. Tras la muerte de Baibars, otro líder mameluco asumió el poder. El sistema era más importante que cualquier individuo. Esto fue lo que permitió a los mamelucos mantener su éxito durante siglos. En contraste, el éxito del imperio mongol dependía en gran medida de líderes excepcionales: Genghis Khan, sus hijos y sus nietos. Cuando la calidad del liderazgo decayó y surgieron disputas sucesorias, el imperio se fragmentó. Construir instituciones que no dependan de héroes. Crear sistemas que funcionen incluso con un liderazgo mediocre, que preserven y transmitan el conocimiento, y que mantengan los estándares a lo largo de las generaciones. Los mamelucos no se expandieron demasiado después de Ain Jalut. No intentaron conquistar el ilcanato mongol ni rematar la faena. Consolidaron su posición, fortificaron sus fronteras y esperaron. Esta paciencia les permitió luchar en condiciones favorables repetidamente. Elegían cuándo y dónde enfrentarse. Dejaron que el tiempo y la política interna mongola jugaran a su favor. En nuestra era de gratificación instantánea, esta es una lección difícil. Pero algunos conflictos no se pueden resolver rápidamente. Hay que superarlos con perseverancia. La disciplina para mantener la paciencia estratégica bajo presión es poco común y valiosa. Los mamelucos no se apegaron a una única fórmula de éxito. Mejoraron continuamente su entrenamiento, adoptaron nuevas tecnologías, armas de pólvora, técnicas avanzadas de fortificación, y perfeccionaron sus tácticas con base en la experiencia. Las organizaciones que sobreviven a largo plazo son aquellas que logran adaptarse, manteniendo sus fortalezas fundamentales. El núcleo del sistema militar mameluco, soldados profesionales entrenados desde jóvenes en una hermandad guerrera, se mantuvo constante. Pero las tácticas, tecnologías y enfoques estratégicos específicos evolucionaron. Estas lecciones se aplican mucho más allá de la guerra medieval. Las empresas que construyen culturas institucionales y sistemas de capacitación sólidos superan a las que dependen de ejecutivos estrella. Comprender las ventajas competitivas y aprovecharlas es mejor que intentar copiar a la competencia. La paciencia estratégica y el pensamiento a largo plazo superan la optimización de las ganancias trimestrales. Las comunidades y protocolos de código abierto, Bitcoin, Linux, estándares de Internet, suelen perdurar más que las soluciones propietarias porque son sistémicos en lugar de depender de una sola empresa. Comprender profundamente las necesidades del usuario es mejor que impulsar lo que se desea desarrollar. Las naciones con instituciones sólidas, una visión estratégica clara y paciencia
Tienden a prevalecer con el tiempo contra oponentes tácticamente superiores, pero estratégicamente incoherentes. La victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en la Guerra Fría, por ejemplo, se debió a ventajas económicas y políticas sistémicas, no a una confrontación militar. Desarrollar sistemas de mejora continua, hábitos diarios, procesos de aprendizaje y marcos de desarrollo de habilidades es mejor que depender de la motivación o de esfuerzos puntuales. Comprender tus ventajas competitivas personales y construir una carrera vida en torno a ellas es mejor que intentar competir en áreas donde eres simplemente promedio. La verdadera estrategia mameluca que diezmó a la horda mongola no fue un arma secreta ni un truco ingenioso. Fue la construcción paciente y disciplinada de un sistema que pudiera hacerle frente a los mongoles en todas las dimensiones del conflicto: militar, económico, político e ideológico, y sobrevivirlos estratégicamente.